Muy bien. Muy bien. ¿Se está grabando ya, Manny? Sí, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Soy Manuel Salcido, el coordinador del Grupo de Historia del Parque Revolución. Ahora, 29 de enero del 2024, en esta segunda reunión que tenemos en una sede prestada. Estamos aquí en el museo, ¿cómo le llaman? Tarique. No, ya sé, Museo Tarique, Museo Comunitario Tarique. Será bueno preparar una plática sobre el museo. Hay bastante buen material aquí, pero bueno, es otro rollo. Bueno, pues ahora tenemos un tema muy interesante, muy local aquí, muy local, aunque estos revolucionarios actuaron también por allá en Torreón principalmente y aquí en Chihuahua, los Colorados. Este tema está muy interesante, no se ha dado en ninguna ocasión, no se ha platicado de los Colorados. Y Francisco García Zagarnaga, nuestro compañero de hace ¿cuántos años en el grupo? Hace ya algunos 4 o 5 años que Francisco tiene varias cualidades. Sus exposiciones son principalmente de la Revolución. Él participó en la invitación que se hizo por parte del gobierno del Estado y del Congreso para determinar pues, un tema que estaba, pues, que lo revivieron. ¿Cuál era la cuna de la Revolución? Entonces, Francisco participó ahí como parte, como una de las partes, pues, ¿verdad? Ahí participamos en lo personal y cada quien con alguna ponencia en base a sus investigaciones. Y Francisco se ha destacado precisamente por ese tipo de exposiciones sobre el tema de la revolución. Hace tiempo que nos había comentado que quería participar con este tema de los colorados y no se había dado la oportunidad. Ahora está tan extenso este tema que se dividió en 2 sesiones. Hoy es la primera parte de los colorados, 29 de enero, y posteriormente le daremos otra fecha para que nos termine de dar esta interesante plática. Está ahorita comentando que va a dividir la plática en dos partes. Quiero recordarles que las exposiciones deben de durar únicamente 1 hora mientras estemos aquí en el Museo Tarique. Pues 1 hora y vamos a hacer media hora, si se da, de preguntas y respuestas. Entonces, Francisco, aquí está el escenario, pues, para iniciar con nuestra sesión semanal. Ahí está el micrófono, querido Francisco. Y allá con tus apuntes, sí. Sí, correcto. Adelante. Sí, correcto. Muchas gracias. Nada más Bueno, díganme si se está viendo, Francisco, por favor. Sí. sí Ok, sí gracias. se ve bien. Sí. Adelante. Bien, vamos a empezar con este tema y ahorita, hace rato, unos minutos antes, ya entrábamos en polémica porque le dije yo, pues vamos a hablar de los colorados, de Pascual Orozco, el héroe incomprendido, y ya empezó la polémica, porque al final, pues cerró el camino, como decimos acá en Chihuahua, muy marcado la Che, pero en este caso se norteó, dejó el camino por vereda, pero fue en esta cosa invertida. Él dejó la vereda por irse por un camino que, pues no tenía rumbo. Vamos a empezar como son varios los factores que intervinieron mucho en el desarrollo o la gestación de los colorados, como por ejemplo la ideología de los hermanos Flores Magón. La familia procedía de sus padres, sus abuelos procedían de gente que fue militar
allá en apoyo a la República, y la mamá de ellos era, pues era una liberal. Entonces Enrique, Ricardo y Jesús se mudaron todos, todo en conjunto en la familia, a la Ciudad de México por allá en 1982, para efecto de que a instancias de la mamá pudieran recibir una educación completa. Entonces, emigraron a la Ciudad de México, asistiendo ellos a la escuela primaria, secundaria, la preparatoria, y al menos Ricardo pisó la escuela de jurisprudencia ahí en México, que no pudo terminar por sus ideales y por sus manifestaciones. Manifestaciones tales como cuando estaba en los primeros años de su preparación, hubo una manifestación entre trabajadores y estudiantes en contra de la reelección reelección de Díaz. Entonces, obviamente, pues fueron a la moda, reprimidos violentamente. Él regresó a Oaxaca y para pasar un tiempo allá, y conoció ampliamente. Él ya estaba grande, conoció perfectamente cómo era la trata de los nativos allá en las haciendas en Oaxaca, donde no tenían ni el más mínimo cuidado, ni la alimentación ni nada. Y los capataces le decían a Ricardo, no, pues, él decía, ¿por qué no los protegen? ¿Por qué no los cuidan? ¿Por qué no los alimentan? En la salud, le contestaban, nos sale más barato ir por otros que cuidarlos a estos. Y así se regresó a México con esa ideología ya bien fundamentada que anteriormente ya la traía. Entonces, en 1899, fundaron en San Luis Potosí el Círculo Liberal Ponciano Arriaga. Se organizaron otros círculos en toda la República con estos mismos ideales, y es anticipando lo que estaban viendo con Porfirio Díaz. También de igual manera estuvieron en unas ocasiones, y al final ya en 1900, finales de 1902, pues ya los reprimieron en la segunda organización, la segunda junta que tuvieron allá en San Luis. Se retiraron, y en México se organizaron los organizadores que estaban en San Luis Potosí, se vinieron a México y organizaron ahí el Círculo Liberal en México, uniéndose Ricardo y Enrique para iniciar la publicación de los periódicos. Empezaron ellos con Regeneración, un periódico que en diferentes etapas pudo sobrevivir. Estaba el hijo del aguizote por ahí en esos años. Le rentaron el negocio al señor Saravia para editar el hijo del aguizote. Se editaba ahí Regeneración por Ricardo Flores Magón. Otros periódicos fueron El Diario del Hogar, Juan Panadero, El Colmillo Público y Redención. Don Filomeno Mata, por esos años, ya tenía 10 años peleándose básicamente con los gobiernos de Díaz, y se la pasó entre la prisión y su escondite para seguir publicando su periódico. Ya en 1900, varios miembros del nuevo Círculo Liberal fueron perseguidos y encarcelados por Porfirio Díaz, enviándolos a la cárcel de Belén,
donde Ricardo en sus escritos habla las condiciones paupérrimas que tienen en esos lugares donde eran celdas. Pienso yo que a lo mejor San Juan de Ulúa era un castillo para los presos, ¿verdad? Porque en la casa de Belén, en primer lugar, las mazmorras no tenían luz, no entraba el sol y estaban las paredes llenas de moho, llenas de arañas y diferentes alimañas que pues ellos nomás sentían cuando les caía encima algo, que no sabían ni qué. Y así, ya una vez que salieron, que purgaron la cárcel ahí en Belén, se exiliaron voluntariamente estos organizadores a Laredo, Texas, pensando que en Estados Unidos, donde se dice que es muy libertario y que está lleno de facilidades para que las personas hablen y manifiesten ampliamente o abiertamente sus ideales, pero la mano de Calles, no Calles, perdón, la mano de Porfirio Díaz, a través de todos los consulados, los fueron localizando y estrangulando las oportunidades que tenían ellos para editar sus periódicos. Vamos a hablar que haya sido el Regeneración. Ya para 1906 se habían mudado dado que fueron muy utilizados, se mudaron unos para Canadá y otros para San Luis, Missouri. El 1 de julio de 1900 en esta ciudad firmaron Ricardo y Enrique Antonio Iber Villarreal, Juan y Manuel Saravia, Librado y Rosalío Bustamante. Estos firmaron el programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación. Obviamente, cuando lo firmaron, todo fue por abajo de cuerda, que se pudieron comunicar con todas las personas en México y alrededor de la frontera en Estados Unidos. Este documento circuló clandestinamente en el país, no tenían otra opción. Y dentro de un número de centros de trabajo, minas, fábricas, fue pegando la semilla que se emitía en el periódico Regeneración. Estos numerosos centros de trabajo, ahí exhibían con exactitud la realidad, la miseria, la ignorancia en la que estaban las grandes masas de las poblaciones. Habremos de recordar que por esas fechas, en base de esta ideología de los Flores Magón, se dio la huelga en Cananea y la huelga en Río Blanco, que fueron de igual manera, a la manera de Díaz, bajo fuego, fueron sometidos a todas las personas de aquí, de este centro de trabajo. Este programa contenía ideales políticos, sociales y económicos. Esto basado en los anhelos de mejoramiento individual, colectivo, en todos los campos. Entre las medidas propuestas en este manifiesto, catalogadas como reformas económicas y sociales de mucha altura, muy vamos a decir, a nivel de título de mundial. Aquí las reformas que ellos manifestaron es la número 1: en las escuelas primarias deberá ser obligatorio el trabajo manual. Se deberá pagar mejor a los maestros de la enseñanza primaria. Restitución del ejido y distribución de tierras ociosas entre los campesinos. Aquí hay que
abrir un paréntesis y hablar de cómo era que estar para otros temas, lo que es Terrazas, cómo trataba Terrazas a sus gentes. A muchas personas les quitaron los títulos que tenían desde el tiempo de la colonia, donde les dieron tierras cuando se fundaron los presidios, les dieron tierras para que precisamente tuvieran la manera cómo vivir dentro de los presidios, que de ahí los españoles se protegían. Continuamos con el paréntesis. Se dice que según el censo de 1910, había en el país 840 hacendados, 410,096 personas calificadas como agricultoras y otros tipos, y 3,096,827 jornaleros del campo. El cuarto dice fundación de un banco agrícola para que el gobierno, en la restitución de ejidos, también se le diera propiedad a los que por solo el hecho de pedirlo, se les otorgaba una cierta cantidad de tierra para que la cultivaran, no pudiendo con la consigna de que no se podía vender para nada. Y para los que no tenían recursos se les daba gratis. Y por eso mismo ellos proponían la fundación de un banco agrícola. Otro es los extranjeros, una cosa muy importante que pusieron en este manifiesto: los extranjeros no podrán adquirir bienes raíces, únicamente si se nacionalizaran como mexicanos. Anteriormente en esos años los extranjeros no podían tener cerca de las costas ni en las fronteras propiedades. Porfirio Díaz tumbó eso y les dio poder a las compañías extranjeras. Abro paréntesis. Aquí estaba la compañía Richardson con 222,000 hectáreas en la parte meridional del río Yaqui, y para el norte de Sonora tenían otro total, digamos, otras parcelas grandísimas total, que hicieron 300,000 hectáreas para ella. El Colorado River Land Company tenía 325,364 hectáreas en Baja California. Aquí en Chihuahua, la Palomas Land Company tenía 776,938 hectáreas. Un personaje, E.P. Fuller, tenía 230,000 hectáreas. Pues esta era una leve peca que había en materia de tierras, porque hay que recordar que Terrazas tenía más de 2 millones de hectáreas únicamente, las que alcanzó a tener como propiedad. El otro punto es que la jornada máxima será de 8 horas. Y donde se prohíbe terminantemente el trabajo infantil, porque en esos años era de sol a sol en las haciendas. No había contemplaciones, ¿no? Y los niños, en cuanto podían moverse, a ver a qué los metían. ¿De 7 años en adelante? Sí, el número 7 se dice, ya ahí viene la fundación del el artículo 127 de la Constitución, favoreciéndolo. Se dice que deberá fijar un salario mínimo tanto en las ciudades como en el campo. En esos años, hablando de salarios mínimos, los precios en los alimentos, por ejemplo, el arroz, en 1792, 100 kilos costaban 7 pesos 60 centavos.
Para 1892 el arroz subió a 12 pesos 87 centavos. Para 1908 costaba 13 pesos con 32 centavos. El maíz en hectolitros costaba en el 1792 un peso 75 centavos. Para 1892 costó 2 pesos 50 centavos. Ya para el 8 costó 4, subió a 4 pesos con 89 centavos. El trigo también costaba 1 peso 80, subió a 5.09 pesos, ya para 1908 a 10 con 17 centavos. El frijol, parte básica del pueblo, costaba en el 92 1 peso 63 centavos, 100 kilos. Para el 92 costaba 6.61 pesos. Y para 1910 el frijol costó 10 pesos 84 centavos. Con estos precios y lo que ganaban las personas, como existían adentro de las haciendas para lograr mantener a su familia, pues, ¿qué existía por medio? ¿Cómo se las tiendas de raya famosas en cada hacienda, que seguimos con el descanso dominical será considerado como obligatorio. Las tiendas de raya se prohibirán en todo el país, quitándoles a todas las personas que estaban anotadas ahí en la tienda de rayas, quitándoles toda la deuda que hubiera. El 10, se otorgarán pensiones de retiro e indemnización por accidentes de trabajo. El 11, el punto número 11 se dice, se expedirán leyes que garanticen los derechos de los trabajadores. Ahí está muy bien denotado el artículo 127, que después tanto Madero como Carranza en su disque muy famosa Constitución del 17 los pusieron cuando ya tenían tiempo de haberse hecho pública por los hermanos Flores Magón, que eran en sí los incitadores o la bandera de las insurrecciones, la bandera de la inconformidad hacia Díaz. Por último, el número 12, que dicen que la raza indígena será protegida. Todos esos números están muy ampliamente explicados y detallados en los libros. Y entonces, los miembros del Círculo Liberal continuaron con la distribución del manifiesto a través del periódico Regeneración, motivando a la clase trabajadora con las ideas de inconformidad y agitándolas a manera de que se fueran en contra del gobierno. Todavía no se hablaba en esas fechas de que llamados a las armas. Juan Saravia, Antonio I. Villarreal y Ricardo Flores Magón organizaron un movimiento revolucionario pactado para estallar el 25 de junio de 1908. Previamente, en 1906, habían tenido intentona de hacer una batalla. Los traicionaron y los metieron en la cárcel, los persiguieron, acabaron, tuvieron que huir. Entonces, el 25 de junio del 1908 se conmemoraba que hacía 52 años, allá en los tiempos de Juárez, se había promulgado la ley de desamortización de los bienes del clero, porque hay que ver que aquí el clero era el mandamás de toda la república, de los más ricos, que en los tiempos de las guerras con Santana, el clero le llegó a prestar dinero al gobierno para que pudiera continuar con las batallas. Háganme el grandísimo favor.
Ya se habían registrado algunos levantamientos con este llamado a las armas. Ya aquí ya se hablaba de revolución, se hablaba de guerra, se hablaba de ir a las armas. Entonces, en Coahuila, Las Vacas y en Viescas hubo levantamiento armado. En Yucatán, en Valladolid, ¿sí? Y en Palomas, Chihuahua, ojo, también se levantaron en armas. De nueva cuenta, en 1908, estos movimientos no prosperaron. Fueron traicionados, encarcelados, perseguidos y obviamente tratar de borrarlos del mapa. Bueno, de aquí ya brincamos a lo que dio orígenes a los movimientos de la prerevolución aquí en el estado. Estos se empezaron a manifestar desde la década de 1890. Primeramente hubo levantamientos, algunos levantamientos armados como los de Tomochi, Temosachi, posteriormente en Namiquipa y Ascensión. Estos puntos fueron clave para 1910. Algunos dirigentes de estos conflictos, que en su mayoría eran pequeños propietarios rurales en aquellos lugares, y estos mismos dieron continuación cuando ya se vino lo de 1910. Podemos citar entre ellos a Braulio Hernández, Cástulo Herrera, Abraham González, Guillermo Vaca, Juan Vaca, Fortunato Casavantes, Juan Dosal, Baudilio Carabeo, J. Dolores Palomino, Marcelo Carabeo, Eleodoro Ortega, Máximo Castillo y Luis A. García. Obviamente, ahí ya figuró Pascual Orozco Vázquez. Estos personajes, algunos de ellos pudieron ser educados en el extranjero. Háblese de don Abraham. Los demás fueron educados ahí en el área con las escuelas que habían fundado los extranjeros que había ahí en Nuevo Casas Grandes, pero eran dados a la religión protestante, pero en fin, se educaron y pudieron ser personas que leían, que sabían leer y sabían analizar lo que venía en el periódico Regeneración. Ellos mismos, en un inicio, se paraban en los kioscos o en las casas para leerles el periódico a las demás gentes que el 99% no saben leer. Todas estas personas tenían ideales que pensaban en un México progresista, democrático, sin corrupción y sin acaparamientos. Ahí está, ahí le hablaban claramente a los hacendados de aquí del estado. Y fue precisamente con la aparición de este periódico de Regeneración que los pobladores de estos distritos, los distritos que conformaron los grandes personajes para la revolución, en estos distritos hubo mayor excitación en el hecho de ir a las armas. Y tal como sucedió en 1908, posteriormente en 1910, aquí hay que hablar de que todas estas personas, tanto en la intentona de 1906 a 1908, muchas de estas personas participaban con este señor Terrazas en contra para batir a los apaches. Entonces tenían experiencia en las armas, experiencia en combate y sobre todo, pues aparte de cómo son las personas de estas partes, como dicho de otras palabras, muy bragados, sin temor a las balas, que se listaban tanto en 1908 como en 1910. Vamos a hablar del Distrito Guerrero.
Aquí existía la mayor cantidad de pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, así como los jornaleros habían sido partícipes de la guerra contra los apaches y algunos levantamientos contra Díaz. Se distinguieron varios pueblos tales como San Isidro, Huachíniba, Temozachi, Namiquipa, Santo Tomás y Pachera. Entre estos pobladores se tenían conocimientos, repito, y experiencia en las actividades de guerra provenientes de los apaches, además de los que tenían armas. Del distrito Galeana, tiempo antes el señor Regedis G. Guerrero se había integrado a las filas del Partido Liberal Mexicano. El partido, como habíamos dicho, se abocaba a repartir por medio del periódico, por medio de emisarios, de correos, los detalles de su periódico Regeneración. Entonces, aquí se sabía que existía un número importante de lectores del periódico Regeneración, y por estos mismos motivos, este señor Guerrero hizo contacto con los pobladores de Galeana, donde todos los de Magón sabían que existía un corredor hacia las minas de Arizona y Nuevo México, migrando en temporadas hacia esos lugares que había mucha efervescencia política, social y económica. Habrá que recordar de nueva cuenta que cuando estaban tanto en Laredo como en San Luis, hacían llegar a estos puntos que había mucha población mexicana, a estos puntos que eran muy grandes en lo que se refiere a trabajos. Entonces tenían muy buenas políticas esos lugares. Entonces aquí en Galeana se organizó un grupo de varias decenas de hombres dispuestos a tomar las armas. Tal y como había sucedido en 1908, se llamó a hacer un levantamiento armado, participando estos revolucionarios con dos contingentes, haciendo un total de 100 hombres, y obviamente en 1908, ahí, repito, fueron derrotados. Pero no claudicaron por esos motivos, no se hicieron para un lado, ni corrieron, ni se escondieron. Entonces, todas esas gentes, ya para 1910, los liberales de este distrito contaban otra vez de nueva cuenta con un contingente de más de 100 combatientes y con una dotación de armamento pues, y experiencia en combate pues, bastante amplia. Y estos gente ya con la dirección de Pregedis Guerrero, que en esos tiempos se hizo cargo del Partido Liberal aquí en el norte, y los unió a estos liberales para que fueran invitarlos a la guerra, y asimismo también invitaron, cosa que llegaron antes del 20 de noviembre, César Canales, Emilio Campa, ¿sí? Y Lázaro Lanís. Hay que poner atención en estas personas. De Parral, el distrito de Hidalgo. Aquí se contaba con una cantidad muy grande de extranjeros e inmigrantes procedientes de otras naciones y otras ciudades de la República. Todos ellos atraídos por la cuestión de la actividad de los metales. Muchos venían a hacer riqueza comprando metal de los gambusinos que bajaban de la sierra. Y en fin, había mucho movimiento por las minas. Basta decir que estaba la Prieta en Parral, Santa Bárbara y El Oro, todos en una parte muy pequeña de terreno, estaban todas estas minas. Y entonces, ya en 1909, los antireeleccionistas, con la conformación de los clubes contra Díaz y con un gran interés y correspondiente a la convocatoria del Plan de San Luis, ya de Madero,
En esta ciudad se organizó el mayor contingente armado con 400 elementos. El día 21 intentaron tomar la plaza y no tuvieron éxito, fueron derrotados todas las personas. Esto obedeció a que tenían una falta de experiencia militar muy diferente a la de Guerrero. Los de Guerrero con menos gente tenían triunfos que la que fue en Parral. Aquí los principales jefes fueron Guillermo Vaca, Pedro T. Gómez y Juan Vaca. En Chihuahua, por el distrito de Iturbide, aquí las expresiones de los grupos fueron muy heterogéneas, así como la militancia política y la formación ideológica de los principales organizadores, pudiéndose citar a Abraham González como jefe principal en todo el estado, el profesor Baudilio Hernández, Rafael Trejo, Guadalupe Herrera, Silvina y Rafael Rembao. Estas personas conformaron una red de simpatizantes aquí en la ciudad contra Díaz. Estos sembraban la semilla, o se encargaron de sembrar la semilla en las fábricas que había localmente aquí y las minas de Santa Eulalia, que en esos entonces estaban pues en auge. Había, no recuerdo, se me olvida que había 16 cantinas para un pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Entonces, bueno, la actividad política mayormente fue a través del club antireeleccionista Benito Juárez, aquí en la ciudad. Ya a inicio de 1910 y en los primeros meses, los periódicos como el Correo Chihuahua y otros más pequeños como el Hijo del Pueblo, el Padre Padilla, todos ellos apoyaron cautelosamente a las actividades del club. Esto es para que no los fueran a meter a la cárcel y poder continuar con sus operaciones. De aquí pasamos a lo que fue el inicio de Madero. Cuando Madero, perdón, arriba, arriba a El Paso, bueno, Madero, cuando se lanzó en Coahuila, de sus parientes, le dijeron, ¿sabe qué? Vámonos a las armas aquí en Coahuila. Yo les voy a levantar un contingente de miles de soldados, todos armados. Fue que se vino Madero de donde estaba, aquí en Texas, el 20. Y ya cuando llegó y que se juntó con los revolucionarios, resulta que no llegaban ni a 15. Dijo, no, estoy a trono peor que Jotes, no, yo ya me revuelvo, me voy de otra vez a Estados Unidos, porque estaba siendo perseguido ya que se había escapado de la cárcel. Fue perseguido y dijo, yo ya me voy. En eso le dice, no, espérate, tranquilo, tranquilo. Aquí en Chihuahua, ve las noticias que vienen de Chihuahua, allá está, ya prendió la mecha, allá no lo están pudiendo parar, allá hay batalla tras batalla y, y están mandando soldados y más guerras hay y no pueden los soldados contra los insurrectos. Entonces fue como Madero se traslada a El Paso. Entonces, ya en esos entonces habían hecho varias batallas y entre ellos cuando Madero estaba en El Paso se estaba gestando una batalla en Bauché, estación Bauché, estas dirigidos por las tropas de Pascual Orozco. Villa estaba figurada pero en el suroeste. Y entonces
Después de esa batalla, Pascual Orozco se dirigió a la zona de los lomeríos que rodean a Ciudad Juárez y por el poniente estableció su campamento en un lugar llamado Rancho Flores, río arriba, a 2 kilómetros por las márgenes del Bravo, a 2 kilómetros río arriba de la ciudad de Juárez. Venía estando precisamente frente a la fundidora Azarco. Quiero que todos la llegaron a conocer. En cuanto se conoció la noticia del campamento de Orozco, se inició un desfile enorme de personas que lo querían conocer, lo querían visitar, para manifestarle su simpatía a la causa insurgente. De Estados Unidos, pues los que cruzaban por el puente les llevaban la tropa, les llevaban alimentos, cartuchos, armas. Como eran simpatizantes de la causa, eran obviamente la gran mayoría mexicanos. Y como dato curioso, aquí sucedió que entre todo el gentío que estaba llegando, la policía detuvo a un matrimonio pues pobres, iban en calidad de, de cooperativa de la causa. Llevan un par de canastas y los detiene la policía y en las canastas iban diferentes toallas por ahí. Lo que más encontraron fue ahí que llevaban en las dos canastas un pantalón y un par de guaraches que le llevaron para que los tuviera la tropa. Ese evidenció significativamente el apoyo de las personas humildes de Juárez. Yo creo que hasta la fecha esa cooperación entre los de Juárez, todos los personajes de Juárez, es muy, muy presente. Me acuerdo, moción de órdenes, cuando fue cuando fue la inundación de la tromba que cayó aquí, Juárez inmediatamente se organizaron para mandar alimentos, todo para ayudar aquí a Chihuahua. Entonces, como estos maderistas insurrectos no pudieron tomar la plaza, todavía están pues muy en verde, y los americanos tuvieron una impresión negativa con respecto a estas tropas, y esto lo vieron como al movimiento fracasado, de acuerdo a las autoridades americanas, y por haber violado la ley de neutralidad. Al momento que aprendieron a una persona que llevaba unos documentos contra Madero, se emitieron una orden de arresto en contra de Madero y Abraham González. Y ellos tuvieron conocimiento de por medio de un reportero, cuando los gringos quisieron hacerlo todo muy encalladamente para poderlos llegar a aprender. Entonces, el 11 de febrero de 1911, de acuerdo a la opinión del gobierno de Estados Unidos, las tropas maderistas se habían convertido en una simple guerrilla y al no poder tomar Ciudad Juárez. Ya entonces, el día 14, para escapar de la orden de arresto, Madero entró por el lugar denominado Zaragoza. De ahí fue ayudado con los vecinos y simpatizantes que iniciando la travesía hacia Guadalupe, río abajo, de ahí de Zaragoza. Separaban 40 kilómetros río abajo. Guadalupe era una villa con 150 casas, 800 habitantes. Al entrar Madero, aparte de hacer un mitin político, emitió sus primeros manifiestos o primeros oficios, y el primer oficio que tuvo fue: yo soy presidente provisional de México. Él se la dio y así se quedó, igual que pasó con Carranza. Entonces, de ahí apareció, ya se desparramó la noticia como reguero de pólvora. Ahí en ese lugar, en Zaragoza, ya los acompañaban
hacia Guadalupe bastante gente y seguían apareciendo vaqueros mexicanos por todos lados, al norte, sur, este y oeste. Muchas personas se vinieron de Estados Unidos a México para, ya que se había desparramado la voz por medio del periódico, y aparecieron también americanos y europeos por el lado norte de Estados Unidos. Algunos de estas personas venían caminando, otros a caballo y otros hasta en burro. Total, el caso era llegar ahí donde estaba Madero. Como el ataque a Ciudad Juárez no tuvo éxito, Madero fue asesorado con sus asesores militares extranjeros. Había un general que vivía aquí en Pulimes, que había participado en la guerra de los Boers, Wilhelmson, creo. La otra persona que tuvo muy conflictiva, que también era como asesor. Entonces ahí le recomendaron meterse hacia el interior del estado, decidiendo ir por una ciudad que es fuera de cierto renombre, y escogieron Casagrandes porque ahí había manera de cómo trasladarse, que existían los trenes. Así es que de esta manera iniciaron una travesía con 21 carretas, siendo 300 los hombres que iban marchando hacia el sureste, haciendo 20 días en el recorrido, en pleno invierno y hacia la sierra. Entonces, el día primero, la caravana partió rumbo a Galeana. Ahí Orozco les había dicho, así hay que citar de nuevo a Orozco, que ya Orozco ya había tenido varios combates aquí en San Isidro y toda esa área. Orozco les dijo que lo esperaran ahí para organizar, y todos en conjunto organizar y planear la toma de la ciudad. Los asesores y las personas que conformaban a la tropa de Madero les informaron que había únicamente una guarnición de 200 federales. Dijeron, pues 200, como quiera, le podemos tomar la plaza. Hicieron muchos errores, no vamos a decir infinidad, pero sí muchos errores. Como, por ejemplo, no cortaron los hilos del telégrafo. Y con eso, inmediatamente, en cuanto se inició la batalla el 6 de marzo, a las 5 de la mañana, empezó a repiquetear el telégrafo hacia Chihuahua y todas las partes donde había soldados, y todos empezaron a caminar hacia Casas Grandes. Entonces, se inició el ataque ese día con mucho desorden, ninguna práctica militar o disciplina. No, entraron al pueblo muy quitados de las penas, pues iban llegando y 200 soldados, pues, y fumando y hablando en voz alta y todos hechos bola. Pues ahí los agarraron como palomitas los soldados. Ahí tenían una poca de artillería, y lo que más les dolió a los maderistas, la ametralladora que no rajó leña ahí abatiendo gente al por mayor. Entonces, al estar avanzando las horas y viendo que no era posible tomar la plaza, y que el fuego enemigo les estaba haciendo buenos estragos con la ametralladora, y dado que no habían interrumpido las comunicaciones, ahí estaba cerca el coronel Samuel García Cuellar, que se encaminó. Él sí traía un cuerpo de caballería, bastantes jinetes, y tenía artillería. Entonces llegó a Casas Grandes y empezaron la batalla,
Y los maderistas, en un momento de ser atacantes, pasaron a ser atacados. No dieron el ancho en contra de esta batalla, con esta batalla, por el pleno desconocimiento que era estar enfrente de disparos de rifle y granadas. Y entonces aquí vamos a abrir paréntesis y citar a Máximo Castillo. Decía, era tan nutridas las granadas que reventaban entre nosotros que nos vimos obligados a dejarnos caer al suelo. Durante esta batalla, Madero, poquito antes, fue alcanzado en una bala en el brazo, en un brazo, dado de esas tipos de, de pensamientos, vaya, de Madero. Y me le decía Máximo Castillo a Madero, déjese caer ya, señor Madero. Y Madero le contesta muy ufanamente, ¿para qué? Se revuelca uno mucho todo. ¿Dónde iban a dar el ancho para soldados, aun cuando eran de leva, aun cuando eran forzados? Ellos respondieron como militares porque les inculcaron muy bien la disciplina. Nada tuvieron que hacer las carabinitas 150 metros contra los Mauser de los federales, que fácilmente a 250 metros daban en el blanco perfectamente. Así es que eso le contesta Madero a este señor Castillo. ¿Para qué? Se revuelca uno mucho. Bueno, total. Así lo fueron sacando a Madero, lo fueron sacando del centro de la batalla. Y como eran muchos ya estaba el coronel Cuellar, adentro en Casas Grandes, sacaron a Madero por darle seguridad, máximo que ya venía herido. Y cuando en el alto que hicieron para saludarlo al señor Madero, pues sí, los proyectiles de balas nomás zumbaban. No sé si ustedes hayan en alguna ocasión escuchado cómo silban los balazos, principalmente en Año Nuevo. Parecen abejitas que van así, pero que o nos decían, no le tengas miedo al ruido. Pues, ya cuando oyes el ruido ya pasó. Tenle ruido al que vaya a tocar. Ok. ¿No quieres explicar Sí, las láminas? sí, ahorita ya no hace falta. Bueno, total que ahí en lo que hicieron tiempo para sacar a Madero, saludaron, iba el señor, el señor Olea, dice, encontramos al señor Madero que venía a pie y herido en un brazo. Se hacía acompañar por una escolta de honor, Máximo Castillo. Los proyectiles que les dirigían los enemigos eran tantos que en el alto que hicieron para saludar al señor Madero, mataron a Salomón Dosal, hermano de Juan, que era subsecretario del juzgado de primera instancia en el Mineral de Ocampo. Iba a la izquierda de Olea y recibió un balazo en la frente, cayó fulminado ahí. Y también el cabecilla Francisco J. Esteves también murió ahí en esa batalla. El número de combatientes maderistas que cayeron fueron 58. Reseñando el parte que hizo el coronel Samuel García Cuellar el día 10 de marzo del 11, dice, además de 40 prisioneros, de los que posteriormente fueron fusilados 33 más los 58 muertos. Y
una cantidad incuantificable de heridos. Entre ellos estaba el ingeniero Eduardo F. Hay, un cabecilla llamado Candelario Romero. Además, hubo 5 norteamericanos que murieron y por parte de los prisioneros, 16 eran extranjeros y contándose ahí también entre ellos una primera dama que era de Santo Tomás, Patrocinio Vázquez, de 16 años. En las pérdidas materiales del bando maderista fueron cuantiosas. Cuellar reportó en su parte: se aseguraron 70 sacos de harina, 11 de maíz, 8 de frijol, 1,5 sacos de tabaco, 6 cajas de jabón, una bandera tricolor con seda, tricolor hecha de seda con la águila bordada, con inserción Ejército Libertador, 70 carabinas y más de 300 animales entre caballos y mulas, y un total de 1,396 cartuchos. Algunas bombas de mano, es lo que reportó Cuellar. Hasta ahí vamos a suspender la primera plática. Vamos a pasar a ver algunas de las fotos y comentarlas, dialogarlas y sus opiniones. Muy buenas y muy bienvenidas. Vamos. No, no, ya. Aquí salen, Sí. perfecto, ok. Aquí en la flechita. En esta. Ahí mero. Ahí. Aquí vamos a ver precisamente los artífices de todo lo que fue la Revolución Mexicana, toda la ideología de los Flores Magón. No se debe hablar que fue Madero, que fue Carranza, que fue nadie, fueron los hermanos Magón. Dentro de su educación, su conformación socialista, en la cual decíamos anteriormente, ellos buscaban el cambio en el gobierno. No hablaban al principio ni de tomar a Díaz, sino que todas las mejores posibles mejoras fueron para que beneficiaran al pueblo en sí. Ya al paso del tiempo, que fueron encarcelados, que fueron apaleados, cambiaron su modo de ver y su manera de pensar. Como artífice de su famoso Plan de San Luis, aquí tenemos a don Francisco I. Madero y su esposa Sara de Romero. Personajes que más adelante vamos a ver, se la llevaban de mucho pipiguante, de fifí, dijo AMLO, en la Casa de Adobe, que figuró como el Palacio Nacional, pero ahí continuó el desfile de las personas de Estados Unidos con tal de verlas, con tal de saludarlos, llevarles un presente, lo que fuera. Ahí estaba el señor Madero, aquí vamos a poder ver, y esta es la otra contraparte. El don Porfirio Díaz, que ya eran sus 77 años y iba, piensa por cuál reelección, donde ya veían que definitivamente pues ya no tenía madera, ya no era el héroe de las batallas contra los franceses. Y ya le surgía un cambio máximo, que en ese entonces él en la visita del reportero Kleinman, él manifestó que ya México estaba preparado para que los partidos políticos que se estaban formando pudieran figurar para relevarlo a él. ¿Qué aceptó? Nada. Peor, se hicieron los detalles a balazos. Esta foto corresponde al primer meeting que tuvo aquí en Guadalupe. Ahí vemos a Madero haciendo su primer meeting ahí en esa población para, pues, motivar. Habló de la revolución, de tumbar a Díaz, en sí, de su plan de San Luis, todo lo que contenía.
ahí había habido un personaje en esa población que le habían pedido días antes, como venían casi a pie los maderistas, le habían pedido ayuda, que les prestara unos carretones para moverse. Y este señor, pues, le dijo a uno de los que venían con Madero, dijo, por ser compañeros de la misma campaña, se los voy a prestar. Y fue como llegaron eh, en un día, era para llegar a esa población, y ellos ya tenían quién sabe cuánto caminando y no podían hacer nada. Y el señor, muy dado a la doctrina de en contra de la doctrina de Madero y muy empapado de la doctrina de los Flores Magón, en la cual ellos como radicales o como el otro título que les anarquistas, no respetaban, no creían en en las jefaturas, todos eran para todos. Y era un sentir que había en el pueblo de aquí de Chihuahua. Todos obedecían a la persona grande, a la persona mayor, la escuchaban y obedecían, máximo en los tiempos de una batalla, pero no llegaba a ser mayor que toda la gente, que toda la tropa, todos eran iguales. Este señor, como le contestó el otro, la persona, el vecino de ahí, de esta población que los había ayudado, pues lo arrestó, así de buenas a primeras, a la moda de un buen hacendado. Arréstenlo, tal y como es, y cómo se manifestaba Madero. En esos entonces, cuando Madero entra aquí en Bauché, estaba haciéndose una batalla que fue buena batalla de varias horas de balazos. Y aquí se ven los preparativos y la voladura de rieles para esa batalla. ¿Mande? Ya quitaron la vía de Juárez hacia el sur oeste, rumbo a Casas Grandes, en medio de esos lugares. Hace pocos años quitaron todo el tramo de vías, amén del ferrocarril, ¿verdad? Aquí llegaron a Ciudad Juárez y empezó a hacer las primeras fotos políticas. Vemos rodeado de algunos personajes. Garibaldi, allá atrás con un sombrerito tipo europeo, esos de allá de las montañas de Suiza, y todos traen un ribete, una toquilla con los tres colores de la nación. Así lo dictaminó Carranza, Madero. Únicamente los magonistas que tiempo atrás, los Flores Magón, en el tiempo que estuvieron en San Luis, conocieron a una anarquista rusa, esa sí era pura canela, que sirvió como maestra para los Flores Magón. De ahí que se adoptó el ribete rojo, agonistas. Esa era su bandera, los rojos, y las palabras de tierra y libertad. Fueron los Magón los que trajeron ese modo de pensar y lo repartieron entre los lugares aquí del estado, principalmente en Galeana, fue donde cundió mucho esa tipo de ideología. Y no cambiaban los magonistas, siempre tuvieron otro conflicto con Madero, y buen conflicto, porque ordenó como se decía, esa chusma, que se debe quitar ese listón colorado y poner el tricolor de todos. No lo hicieron, no quisieron ser obligados. Esto ya es en Juárez, ahí donde está alrededor de la casa de adobe. Aquí vemos a Garibaldi, que ese sí tomó mucha parte en la batalla de la toma de Ciudad Juárez. Ahí está Máximo Castillo.
el gran insurrecto, él, bueno, artífice de la batalla de Ciudad Juárez y la toma, y el causante de la renuncia de Díaz. Aquí tenemos a lo que decíamos ahorita, el héroe incomprendido a medias, porque si no, aquí nos liamos a Orozco, el gran general Orozco. Villa hacía tiempo, poco tiempo relativamente, había sido llamado por Madero para que se les uniera. Aquí, por medio de este señor Abraham González, le habló a Villa y vino y conoció y habló con Madero aquí por vez primera. Así en esos atuendos, él era un hombre de campo, muy diferente a la vestimenta de Orozco, que pues en esos pueblos pues, había bastantes escuelas, por lo tanto pues había mucho roce social. Y aquí vemos a Villa, recién llegado a Juárez, verdaderamente vestido a como podían, como fachoso, diría algunas personas. Aquí lo vemos con otra cosa que tenía el ejército de Madero. No tenían normalizado o regularizado las armas. Aquí vemos a Villa con un 30-40. En esos entonces eran rifles nuevos. Y lo de los Maderos, lo de los que llevaban contra Madero, pues eran los Mauser, repito. Aquí vemos a Villa cómo montaban sus caballos. Ya cuando estuvieron en la casa de adobe, como Villa veía que todo, ya habían llegado muchos perfumados, como Villa les decía, y los veía pues así, como que lo hacían menos, en pocas palabras, y él se estaba cohibido y mandó a una persona que le comprara ropa en El Paso. Fue que le trajeron ese tipo de vestimenta. Pero, cosa curiosa, no se quitó las cananas para nada. Haz de cuenta que chile con queso. Pero en fin, ese era Villa. Aquí vemos a Garibaldi y otras personas en una toma abierta ahí en las lomas de donde estaban cerca de Ciudad Juárez, cerca de la casa. ¿Mate? El sombrero negro. Sí, de Gabán, exactamente. No sé si los otros no los reconozco, los que están a la derecha. Raúl Madero y el medio no me acuerdo cómo. Bueno, en fin. Los perfumados, pues obviamente se distingue por su sombrero típico, el bombín, el copita cortita, y podemos ver a la tropa cómo se vestía. Esta foto corresponde a personajes guerrilleros de Orozco. Aquí el servicio, el servicio de suministro de materiales de guerra no existían. Cada quien velaba por sí mismo. Por eso es que vemos aquí eh, las personas traen traen sus cananas y 3 carrilleras en la cintura. Por lo mismo, porque a la hora del combate no tenían controlado, no estaban organizados para que de los carros donde se traían el parque se los hicieran llegar a los lugares del combate. Aquí vemos a Pascual rodeado con sus gentes, también tomados ahí a un lado de las lomas de la casa de adobe. Y aquí vemos ya, empezamos a ver a Madero dando visitas. Vean la indumentaria de Madero y la persona que están atrás y a un lado de Madero. Se puede decir que andaban de traje. Ya para esos entonces, aquí en Juárez, ya la plaza ya estaba sitiada. Ya había en las orillas, ya había guerrilleros maderistas cuidando la ciudad para nomás recibir la orden de batalla que no llegaba y no llegaba. Aquí vemos personas americanas, las del sombrero, las señoras que venían a visitar y pagaban
a los soldados para que posaran junto con ellas en una foto. Aquí vemos a un guerrillero también con un 30-40. De nueva cuenta vemos a Pascual y también de nueva cuenta vemos a Madero. Vean, denoten la indumentaria de Madero y la de Máximo, muy contrastado completamente. Madero nunca dejó de ser el perfecto hacendado, el impuesto a dar órdenes que lo obedezcan en el acto y así. Por eso fue que tuvo muchos problemas con los magonistas. Aquí vemos una toma abierta entre las lomas de Ciudad Juárez, donde está una partida de insurrectos vigilando las orillas de la ciudad, que no fueran a recibir algún tren con ayuda federal, perdón. De nueva cuenta, Madero en la casa de adobe. Y ahí, como les dio, empezó a dar oficios a los defensores ahí de la ciudad y que se rindieran y que lo otro es, y Madero pues no dejaba de tener el miedo tremendo a que una bala se fuera a pasar a Estados Unidos y matara a una persona y agarraran de pretexto los americanos y nos invadieran. Ahí les dio largas y largas y largas y parecía que iba a haber fiesta. Y encontró una celebración, creo que el 5 de mayo. Se hizo un meeting político ahí. Aquí vemos otra vez retratado con las femeninas del Paso, Texas. Repito que les pagaban ahí por la fotografía. Aquí estamos a Pascual con sus ayudantes y una toma abierta de lo que es el área donde estaba ubicada la casa de adobe. Ahí al fondo vemos los puentes de ferrocarril que todavía existen y enfrente, hacia la derecha, vemos la torre de la fundidora. Esto era Juárez en 1910. La casa de adobe está en el espacio, ¿no? ¿Mande? No, está del lado americano. Estaban en la orilla del río, inclusive hubo un momento, ya para que no cruzaran allá por el puente internacional, puente de madera, hicieron un puente colgante, no sé quién lo hizo, si los americanos. Total que ya pasaban como Lázaro por su casa para ir enfrente de la casa de adobe. Pasaban los americanos y americanas para saludar a la tropa. A todas las tropas le llevaban algo. Y estaban enfrente del lado americano. Hay una réplica. ¿Mande? Una réplica ahí donde Sí, hace poco volvieron a reedificar la casa de adobe, el municipio de Juárez. En los tiempos de barrio la original. En los tiempos de barrio la tumbaron. Barrio. En los tiempos de barrio. No. Se réplica desde hace unos. Yo siempre he dicho yo que había dicho yo siempre que estábamos en manos de los carrancistas, porque aquí en Chihuahua no querían al villismo para nada. Se olvidó, ya que mataron a Madero, se olvidó, lo opacaron y lograron lo que querían, quitarlo de la presidencia y opacarlo. Ya después de la revolución se habla, todas las habladurías son de Carranza y de Madero, allá en un rincón. Y aquí en Juárez, pues toda la efervescencia era con Madero, porque Madero traía su bandera de Plan de San Luis. Llegó ahí de arrimado Carranza, también se vino a ver la repartición. Ahí, posteriormente, en la segunda parte, podemos ver a Carranza con un bombín. Te digo que eran los perfumados de Villa, que no los quería para nada. Total que así fue como quedaron allá en Juárez. Ya
ya creo que ya todos conocen ampliamente cómo fue la batalla de Ciudad Juárez. Vamos Eh, a, La, vamos a dar espacio para Sí. preguntas en pues. Quedan ya, 10 minutos. ya nomás vamos a ver en la segunda parte, en fotografías, lo que fue la toma de Ciudad Juárez, la batalla. Dado que ya es ampliamente conocido, pues no vamos a entrar en los detalles teóricos. Vamos a dar paso. Muy bien. Sí, miren, con esto, bueno, vamos por terminada la plática de Francisco García Zagarnaga. Le ofrecemos un aplauso. Y bueno, como les comentaba desde el principio, Felicidades. las pláticas deben en total, nomás nos prestan 1 hora y media aquí en el Museo Tarique. Entonces, por eso queremos que las pláticas duren 1 hora. Entonces, acá, discúlpame, Francisco, le estoy dando carrilla porque nos fuimos ya 1 hora 20 minutos. Nos quedan 10 minutos para preguntas, comentarios y respuestas. Plan con maña. Así que, si tienen alguna pregunta, aquí luego está levantando la mano Iván. ¿Qué pasó, Iván? Ya se arrepintió. No, yo no vi, yo no vi. Yo no vi. Yo ya le respeto a la que tenía que preguntar. Allá, perdón. Ya al principio al inicio de la plática tuvimos una breve charla. Le decía yo que Pascual Orozco es el héroe incomprendido, porque sí no hay que negarle el mérito de que ayudó o hizo posible que Madero, perdón, 3 días agarrar el Ipiranga. Pero sí, muy desleal, neófito, todo lo que le quieran arrimar está bien. Cuando primeramente, todavía cuando hicieron la guerra de los Colorados, que es el motivo de la plática, la batalla que presentaron contra Madero, ya después que los derrotaron, que se fuera con el Chacal de Huerta, ahí sí ya se le acabó toda la aureola de santo, ya se volvió de querubín, pasó a esos, ¿cómo le llaman? De Satanás, los chamucos. Bueno, ahí, Manuel Alderete, querías hacer una pregunta. Adelante. Sí, sí, pues nada más un comentario, pregunta. Ahí en una de las partes hablas ahí de Leodoro Olea, sí. Él escribió un libro que se llama De Bachinio a Ciudad Juárez, que trae muchísimos detalles de todo eso. Creo que tú comentaste algunos de esos, ¿verdad? Pero hay un detalle muy poco conocido, que es cuando después de que Madero suelta a su primo, que era su primo, ¿cómo se llama? El que defendía la plaza ahí en Ciudad Juárez de los federales, se enojan las gentes se enojan Orozco y Villa y van a atacar a Madero ahí especialmente en la casa, lo que es La Habana. Y ahí narra con mucho detalle que llegan a golpearlo y que lo defiende primero Abraham González, que lo tumban y luego aparece Máximo Castillo y lo salva. Pero como que es un momento clave de la revolución donde los buenos y buenos supuestamente pues se pelean entre ellos, y llevaron a toda la gente, en este caso los de Bachiri, dice que no saben a qué iban, pues los tenían armados simplemente para ganar la parte de ellos. Creo que de ahí Orozco ya no sé, ya nunca quiso ver a Madero después de ese tema. Exactamente. Esto obedece a que hace unos momentos decía yo que le dieron largas y largas el ataque a la ciudad y la mantuvieron sitiada. Esto es porque Madero era un timorato. Él como hacendado, pues nunca había estado, y como le dijeron los de Galeana, es que este pelado nunca estuvo enfrente de donde salían los balazos, él siempre estuvo atrás de donde salían los balazos. Y se la llevaba de fifí yendo a festejos en El Paso, Texas, ahí porque pues les llevaba dinero a toda el comercio, les llevaba dinero para compras de víveres que por cierto eran muy pocos y era lo que le reclamaba Orozco a Madero,
que ni siquiera había soltado dinero para comprar alimentos para repartirlos a la tropa. Ahí los traían muertos de hambre, se puede decir. Y eso, en un inicio, mandaba gente a traer vacas ahí a los alrededores para alimentar a la tropa, pero Madero no estaba soltando nada, pero sí se le daba la vida de hacendado, tanto asistiendo a festejos en Juárez como en El Paso. Entonces, eso fue lo que llevó al final de la batalla, que la forzaron estos dos personajes, Villa y Orozco, a enojarse completamente con Madero, y fue como le pelaron el cohete ahí en la entrada de la, de la aduana, ex aduana, el edificio. Cierta ocasión que pasé yo rápidamente, casi corriendo, para conocer el museo, que en ese entonces se me hizo pobre para ser Juárez, para haber sido la causa de que tumbaran a Díaz. Y en eso venían entrando unas personas que se me hicieron diferentes a los visitantes. No sé qué le pregunté, o pregunté por el gerente o el jefe o el manejador, para después tener una oportunidad e intercambiar algunas ideas que yo traía. Y bueno, dijo, ok, ¿y usted qué es? No, pues yo soy villista, pues ¿qué quiere? Dijo, a ver, ¿dónde le pelaron el cohete a Madero? Volteé a ver la entrada y volteé a ver allá casi para salir al zaguán. Ahí donde está parado usted. Dijo, sí, pues claro, ahí fue. No es que me la haya inventado. La leí, yo tampoco estuve ahí, obviamente, ¿verdad? La leí. Y justamente mediando las distancias las distancias que manifestaban ahí los escritores, ahí fue donde agarraron precio al Chaparro, que ya después ya no era Madero, Chaparro. A ver, ingeniero Muñatón, adelante. Gracias, licenciado. Creo que estábamos abordando en esta ocasión un tema muy interesante, con muchas aristas, muy incomprendido, y que nos dejamos llevar principalmente por las versiones oficiales. Algunos historiadores chihuahuenses consideran no a Orozco como un traidor, sino que las circunstancias políticas, económicas, sociales y las condiciones de aquella época lo obligaron a hacer cosas para él tratar, quizás de manera ingenua, a llevar a cabo sus planes políticos, que desgraciadamente ya no iba a poder llevar a cabo, porque Sí. su movimiento, el movimiento que se inició con el Plan de la Noria, que creo que es donde nacen los colorados, nació muerto. ¿Por qué digo que nació muerto? Porque fue tanto, dentro de los postulados, atacó mucho a Estados Unidos, y Estados Unidos fue el que aportó las armas en todos los movimientos sociales que ha habido en México. A Orozco hasta cierto punto lo derrotaron los estadounidenses, no los mexicanos. Hay otra serie de cosas. Orozco, gracias a Orozco, Villa volvió a renacer. Villa murió cuando se toma Juárez. Madero lo despide y lo manda a la vida civil, pero cuando se levantan los orozquistas le vuelve a hablar para que Villa combata a los orozquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, gracias, claro. Felicidades, muy buen Muy tema. bien. Espero Sí. que la participemos todos para tratar de salir ganando. Bueno, discúlpenme, etcétera, gracias. Sí. A ver, ingeniero, no, aquí mero, nomás parece aquí, mero. Ahí mero, échale. Bueno, en primer lugar, para felicitar al compañero Francisco. Francisco Segarná, que muy interesante su tema. Sí, efectivamente, cuando Porfirio Díaz supo que se estaban haciendo las contingencias de aquí de los alzamientos de aquí en el estado de Chihuahua, mandó al general Juan Navarro. Juan Navarro llegó hasta Chihuahua, y ahí en el Cerro del Tecolote hubo una batalla que llevaron al combate a los sombreros. Pero eso no vamos a entrar mucho en detalle.
El caso es que entre cuando en Ciudad Juárez, que fue derrotado el general presidente Juan Navarro, que fue el que defendió la plaza cuando pelearon precisamente contra los revolucionarios. Ay, que se caiga, que es- me quitan la- ¿Tenemos chance? Sí, gracias. Sí. Échale, va. Bueno, cuando estaban, ay, se me fue la onda. Que derrotaron a Navarro. Así que derrotaron a Navarro los revolucionarios. En ese momento, lo que pasó fue que Francisco I. Madero, que era primo hermano de Juan Navarro, no quiso no quiso fusilarlo. Inclusive en ese puente colgante que se mencionó ahorita, lo pasó este Madero abrazándolo a Juan Navarro, o sea, se lo llevó así cubriéndolo, ¿no? Como que si le tiraran un balazo, le iban a pegar a Madero, no a él. Entonces, eso fue que provocó que se enojaran precisamente los revolucionarios, y el que se enojó mucho con él fue Pascual Orozco. Y Pascual Orozco le dijo: señor Madero, usted solo está firmando su sentencia de muerte. Por favor, conmigo ya no cuente para nada. Inclusive también su papá, el papá de Madero, le había comentado: tú te estás metiendo entre las patas de los caballos tú solo. Y lo que va a pasar, ¿qué pasó después? Efectivamente lo mataron, porque se ve el mismo. Conmigo no cuente para nada. Y a partir de este momento, tómeme a usted como su enemigo. Y se le retiró Pascual Orozco. Entonces se quedó pensando Madero: ay, Chihuahua, pues ahora qué hago. Pues para pelear contra Pascual Orozco va a estar muy difícil. No voy a poder yo solo. Entonces se acordó: pues está el malandro ese Ponchatres, el gorragacha, ese bandido pelajusta que mata gente y hace un borlote. ¡Pancho Villa, venga para acá! Y ahí va Villa: ¿qué pasó, mi señor Madero? Pues le voy a perdonar todos los crímenes que ha hecho, todos los robos de ganado que ha hecho, todo. Y sabe que le voy a vestir a toda su tropa, a usted lo voy a dar al grado de coronel, pero júntase conmigo para pelear contra Pascual Orozco. ¡Ay, señor presidente! Esta vida más puesta que un calcetín. Pues por eso se lo retrataba acá muy de Tacuchi, como te vas a Arnaga. Una de las fotografías que vimos ahí, donde está Teodoro Olea, es uno que tiene una pistola con una cacha blanca. No sé si se notó en esa fotografía. Sí. Ese es Teodoro Olea. Ese es Olea. Sí, era de Buenaventura, allá del pueblo de De Bachinio, era de Bachinio, así, el Bachinio. pueblo allá de Calderete. Entonces, no. Bueno, entonces el caso es que enseguida está Rodrigo M. Quevedo, el general Rodrigo M. Quevedo, que después llegó a ser gobernador del estado, al que le compusieron el corrido de: tú me enseñaste a robarme las vacas, cambiarles el fierro y venderles barata. A él le compusieron ese corrido, a ese señor Rodrigo M. Quevedo, que estaba en la foto. Bueno, pues hay mucho de qué hablar. Nos vemos. Ándale, muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues con esto damos por terminada la plática. Felicidades, chicos. Y estamos pendientes para fijar otra fecha para la segunda parte. Sí, claro. Pero ahí lo comunicamos por el WhatsApp. Entonces, bueno, pues no queda más que despedir a los compañeros de la plataforma. Alfredo, Cera, hasta luego, nos estamos viendo. Alderete, aquí te pusimos dale. falta. No, para alguien tiene que jalar, tengo que hacer un trabajo. Jaime Ochoa, ahí estamos. Ahí estamos, Meni. Poncho, profe Poncho. Ok. Silvia Olivares. ¿Quién nos falta? Nadie más. Manuel, el Miguel, ¿Dónde está? Galaxy. Miguel Méndez, pues es que aquí no sale la... Abrazos Está en la para maca, todos. está en la maca. Abrazos para todos. Ya no quise participar, tengo muchos comentarios, pero en la siguiente tal vez. Órale, pues, gracias, pasen buenas noches, hasta luego. Cuídense, bye bye. Cuídense mucho, bye bye. Felicidades al expositor. Es tan amplio este tema de la primera revolución